New Business. La verdad. New Business. La verdad. Buenas tardes, esto es New Business La Verdad. Yo soy Dustin Guerra, un placer estar con ustedes. Hoy en compañía del abogado y amigo Jorge Torregrosa vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados al caso New Business, también del acontecer nacional y temas políticos de mucho interés para todos ustedes. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a New Business La Verdad. Muchas gracias, Dustin. Primera vez acá en tu programa y la verdad que me gusta mucho lo que se está haciendo y vamos a estar en la tarde de hoy a ver los diferentes temas que planteas y dar nuestra humilde opinión sobre ellos. La intención de este programa es, primero que todo, entrar en el análisis del caso de New Business, darle a la audiencia la posibilidad de conocer un poco más sobre el caso y ver todas las versiones, las contradicciones que existen, el manejo de la fiscalía, el manejo en la parte de los abogados también defensores, las irregularidades que se han dado durante todo el caso y también el manejo del expediente por parte de la fiscalía. Esa es la intención del programa, que la gente tenga una noción concreta o una visión más amplia de lo que es el caso New Business, en la cual se pretende de alguna forma impedir que el expresidente Ricardo Martinelli corra a la presidencia de la República y a través de un caso judicial que se ha politizado. Esa es la intención de este programa. Y bueno, precisamente hablando del caso New Business, durante las últimas semanas hemos estado tocando el tema de la participación de los bancos. Me gusta hacer referencia siempre que la operación New Business, la compra del Grupo EPASA, se registra a través de dos entidades financieras, una que emite un cheque de gerencia y otra que lo recibe. Los departamentos de fiscalización de ambos bancos vigilan la operación y le dan el visto bueno. Los compradores y los vendedores reciben el dinero a conformidad. Dinero lícito, según quedó constancia durante la audiencia y según quedó constancia también por parte del perito del mismo Ministerio Público. Vamos a ver el siguiente reporte que nos habla precisamente sobre esta operación bancaria donde el gerente del Banco General recibe el dinero producto de la compra y cómo se registra esta operación. Veamos. El hoy vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General, Juan Raúl Humber, y el vicepresidente asistente de cumplimiento, Hugo Villalobos, recibieron en diciembre de 2010 los 12.5 millones de dólares que aportó como préstamo Ricardo Martinelli a la transacción para la compra de PASA. Los detalles de esa transacción las reveló el abogado Ricardo Chanis Correa durante la audiencia del caso New Business. Se trató de un cheque de gerencia proveniente del Global Bank y permitió liberar las acciones, ya que los vendedores, la familia Arias, tenía una deuda por ese monto con el Banco General. Chanis dijo que la promesa del contrato de compra-venta firmado era por 34.1 millones, incluyendo las deudas, pero luego Henry Moisés Mirachi Cohen le indica que el directivo de PASA, Francisco Arias Vallarino, le informó que el Banco General no quería mantener esa deuda con los nuevos accionistas, por lo tanto, se debía pagar el saldo, ya que todas las acciones las tenía el banco en sus bóvedas. Se generó un cheque del Global Bank por 12.5 millones. Se le entregó a Francisco Arias y este lo entregó al Banco General a Juan Ramón Humber y estaba presente el señor Hugo Villalobos con una lista indicando los préstamos que se debían cancelar, resaltó Chanis. Chanis sostuvo que el banco debió hacer la debida diligencia y ningún banco me dijo que eran fondos ilícitos. El resto, lo pagado por la compra de PASA, también fue depositado por la Sociedad de los Arias, Fundación Radegal, en el Banco General. La actual directiva está integrada por Raúl Alemán, Juan Raúl Humber, Juan Ramón Brenes Estanciola, Carlos Alberto Mota Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Mota, Luis Carlos Mota Vallarino, Osvaldo Moinés, entre otros. La Fiscalía insiste en que hay delito de blanqueos de capitales. Sin embargo, la transacción fue totalmente lícita en la compra del Grupo EPASA. El expediente de este caso está en manos de la juez Valoisa Martínez, tras realizarse el juicio de fondo de New Business. Parte del planteamiento de este reporte muy interesante de José Luis Río es que los dineros que se utilizaron para la compra de PASA provinieron ¿de dónde? Exactamente del Global Bank, que en el Global Bank, donde está la cuenta New Business, es la cuenta canasta donde se recoge el dinero para hacer la operación. El Global Bank emite un cheque de gerencia, ¿sí? Que Ricardo Chanis es la persona en ese momento
siendo el responsable directo de hacer toda la transacción, ¿sí? Lleva al Banco General, y por eso aparece el Banco General como el banco que recibe el dinero, ese cheque. ¿Por qué no se concreta en ese momento la transacción de compra? Porque el Banco General le dice a los compradores de que la familia Arias, los dueños del Grupo EPASA, tenían una deuda, y por esa deuda de casi 12 millones de dólares, ellos tenían las acciones, las tenían en custodia, hasta que se liberara la deuda. El señor Juan Ramón Humbert, según declaraciones de Ricardo Chanis, en ese momento representante del Grupo EPASA, recibe ese dinero para poder entonces liberar las acciones y completar la transacción de compra. Jorge, una operación bancaria normal, una operación bancaria lícita, una operación bancaria entre dos bancos importantes de este país y bancos de renombre. Definitivamente, Dustin, el relato que tú estás manifestando fue declarado tanto en los actos de audiencia como en las declaraciones emitidas por el Ministerio Público por Ricardo Chanis. Lo que estamos y lo que se vio durante los actos de audiencia fue precisamente la forma en cómo un grupo de empresarios, como se hacen transacciones a diario en este país, al momento que se van a adquirir estos consorcios de cualquier tipo, son transacciones que se hacen de forma lícita y de cómo ambos bancos, tanto el Global Bank como el Banco General, sus gerentes, sus operadores, sus oficiales de cumplimiento, y vimos también durante los actos de audiencia algunos funcionarios de estos bancos que en todo momento manifestaron de que estas transacciones fueron de carácter lícita y que inclusive veía declaraciones de algunos de estos gerentes de sucursales que manifestaron a requerimiento del Ministerio Público que si en algún momento habían sido coaccionados, que se hubo algún tipo de presión para que ellos hicieran algún acto indebido, y ellos manifestaron que no. Eso está reflejado en las actas de las audiencias que todo el país vio y que vimos cómo un Ministerio Público no pudo cómo sustentarle al juzgado, al abogado de la defensa, de que hubo algún tipo de situación ilícita. Fueron dineros que fueron introducidos al sistema bancario de forma lícita y que funcionarios de ambos bancos lo manifestaron de esa manera en declaraciones juradas dentro de estos actos de audiencia. ¿Y por qué razón nosotros analizamos el papel de los bancos? Porque además del Banco General y el Global Bank, hay otras entidades bancarias involucradas en la transacción de compra del Grupo EPASA por diferentes accionistas y personas que pusieron dinero, empresas que pusieron dinero para la compra del Grupo EPASA. ¿Por qué tocamos el tema de los bancos? Porque en base a toda la audiencia, en base al mismo expediente, como bien lo dices tú, Jorge, en base a las declaraciones de los testigos, de los peritos, de gerentes de sucursales, toda la transacción se realizó de una forma lícita, con dineros lícitos, dineros donde los oficiales de cumplimiento se dieron la tarea de investigar, oficiales de cumplimiento de dos bancos importantes y reconocidos en el país. Se dieron la tarea de investigar e identificar además dónde estaban los dineros y avalaron esa transacción. Ahora bien, la jueza Valoisa Martínez tiene en sus manos la decisión en este momento de definir el caso si, según ella, y cree la versión, los alegatos de la Fiscalía que habla de blanqueo de capitales, o se acoge al derecho y falla en derecho. Si la jueza Valoisa Martínez falla de forma política, no apegada al expediente, no apegada a los hechos, no apegada a las declaraciones y a los alegatos y a las pruebas que existen, y falla políticamente, y ella en su fallo dice que hay blanqueos de capital, está jugando con la reputación de todos los bancos también. Y diría un poco más, está jugando con la reputación del sistema financiero de este país, Jorge. Definitivamente. Panamá tiene leyes robustas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y estos dos bancos en especial, que son, podríamos llamarlos, los bancos más importantes de nuestro país, son muchas veces
los garantes de que este tipo de transacción, y es importante que la teleaudiencia vea este tema en contexto, son oficiales de cumplimiento los que tienen que dar fe al final, que inclusive sus posiciones están hasta por encima de la gerencia, porque son ellos el primer anillo de conducción para prever precisamente lo que hoy estamos viendo en esta audiencia armada, y que todos sabemos el origen de cómo se dio y cómo se hace, o sea, cómo se apertura este expediente, porque es importante mencionar de que este fue un paquete de expedientes que se armaron en aquella Procuraduría paralela del gobierno de Juan Carlos Varela, y esto es la consecuencia de esas investigaciones amañadas que se hizo a través de esa Procuraduría paralela, en donde la encabezaba la amiga Kenny Solda Porcel. Ahí es donde se da el origen de este caso de New Business y las motivaciones que tenía Juan Carlos Varela, porque él quería hacerse cargo del grupo EPASA, porque era él el que quería imponer sus reglas en ese momento. Entonces es importante que entremos en contexto, Dustin y los amigos televidentes, del por qué hemos llegado hasta acá. Volviendo un poco al tema de los oficiales de cumplimiento de estos bancos, es importante mencionar de que ellos tienen que hacer toda la debida diligencia antes de que estas transacciones lleguen a un feliz término. Y fueron en declaraciones que se dieron durante los actos de audiencia, en donde se quedó claramente establecido de que se habían cumplido con todos los requerimientos de la ley ante blanqueo de capitales. Es increíble. En este caso hemos tocado durante estas semanas, hemos ido analizando todo lo que ocurrió en la audiencia, también analizando los recursos que se han interpuesto después de finalizar la audiencia y donde la jueza Valoisa Martínez se acoge al término para tomar una decisión. Y yo creo que el espacio que tenemos en este momento, que son casi 2 semanas, 3 semanas, la jueza Valoisa Martínez debe estar analizando con mucha finura su decisión, porque no solo se trata de impedir la candidatura de una persona, que es el caso de Ricardo Martinelli. Es un caso que tiene matices políticos fuertes, y donde ha quedado evidenciado que blanqueo de capitales, el tipo penal de blanqueo de capitales, no existe en este caso. Por eso es que yo considero, y es una opinión muy particular mía, de que la jueza Valoisa Martínez está tomándose su tiempo, porque hay una audiencia después de la audiencia. Después de la audiencia terminó y finalizó. Ahora se está analizando punto por punto todo el caso, y ha quedado evidenciado las irregularidades, las inconsistencias, las contradicciones, cosas increíbles como testigos que antes eran imputados terminaron siendo testigos de la Fiscalía, que hacen señalamientos, que hacen acusaciones sobre los bancos también que estamos hablando, pero no se presentan a la audiencia a sustentar, a explicar y a exponerse a un contrainterrogatorio. Entonces, todas estas irregularidades que estamos hablando aquí, porque hemos venido durante este tiempo presentando, deben ser de consideración de la jueza Valoisa Martínez, porque si ella va a tomar una decisión de forma política, debe estar consciente de las consecuencias de esa decisión, Jorge. Es delicado, y la posición de la juez definitivamente que tiene que de alguna manera estar evaluando, porque aquí, como bien lo has mencionado y coincido por completo en lo que manifiestas, Dustin, aquí se está jugando varias situaciones. La primera, de ver el tema de la seguridad jurídica de nuestro país, porque aquí ni un empresario o un grupo de empresarios se va a atrever a hacer este tipo de transacciones de manera de comprar medios de comunicación o comprar de alguna otra manera cualquier tipo de negocio de este país, sobre pretexto de que pueda ser aplicado algún tipo de consecuencia jurídica si estos empresarios no están alineados a los gobernantes de turno. Y eso es un tema de seguridad jurídica que es importante que los panameños entiendan y que entren en contexto de lo que se está jugando en este momento. Aparte del tema comercial, de la legalidad de todo lo actuado en materia comercial, tenemos también la parte política que lo acabas de mencionar. Se está poniendo el riesgo
con su pretexto de seguir llevando esta agenda de venganza de alguien que ya no está ostentando el poder, de cercenarle a los panameños la posibilidad de elegir, sobre pretexto de una inhabilitación, a la persona que en este momento está encabezando todos los sondeos que llevan a este país en materia de popularidad y devolverle al país lo que tanto necesita en materia económica. Vamos a hacer un alto para comerciales. Al regresar vamos a seguir analizando el caso Nu Business, pero también vamos a estar tocando temas políticos, cómo es el comportamiento político y qué impacto tiene este caso en la agenda política del país. Vamos al cambio. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros aquí en New Business, la verdad. En el cambio comercial conversaba con Jorge sobre las candidaturas presidenciales y el comportamiento de algunos candidatos en los últimos días. Pero precisamente vamos a hablar del tema de la posibilidad de que Ricardo Martinelli llegue a las elecciones del 2024. Ya es un candidato, es el primer candidato, ya también junto a Gaby Carrizo, pero Ricardo Martinelli es el primer candidato, se convirtió en el primer candidato a la presidencia de la República por el partido RM. Vamos a ver el siguiente reporte que nos regala Einar sobre precisamente la candidatura de Ricardo Martinelli. El artículo 178 de la Constitución panameña expresa lo siguiente: los funcionarios que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los 2 periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Esto se refiere a una de las limitantes para ser candidato presidencial y que presuntamente aplicaría para el expresidente Ricardo Martinelli, pero el abogado constitucionalista Silvio Guerra explicó que dicho artículo no impide que Martinelli vuelva a ser candidato. Cuando usted habla de periodo, periodo es ¿qué? Es aquello que se produce o se gesta o genera desde un inicio hasta un final. Querer decir que son 10 años y no 2 periodos, 2 ciclos políticos de ejercer el poder político como gobierno, eso es una interpretación, repito, malamañosa. Y digo que es malamañosa empleando una palabra muy vernacular, porque el malamañoso es así, antojadizo, caprichoso. Y esas interpretaciones malamañosas no son conforme a lo que dice la Constitución. Mire, yo le tengo aquí preparado porque se lo imprimí antes de que se anunciara esto, de que se va a impugnar, un artículo que escribí que lo titulé "Son 2, no 3 periodos". Porque si nos vamos por esa interpretación de que son 10 años, 365 por 2, o 365 más 366, o 365 más 364, esto es una verdadera interpretación al margen del texto constitucional. Recientemente se conoció que una persona representada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, demandará la candidatura del expresidente Martinelli bajo la interpretación del artículo 178, algo que el abogado Guerra aseguró que no tiene cabida. Porque si usted, repito, se va por los 10 años, entonces cuando ya se cumplen los 10 años, usted entraría a un tercer periodo, lo que sería más inconstitucional todavía. Es decir, contrario a la normativa constitucional. Pero fíjese bien, a nivel latinoamericano, cuando usted consulta esto de los 2 periodos en lo que podríamos llamar la jurisprudencia electoral comparada, ¿se tiene bien claro esto? No es años, es periodos. Y si cumplido un periodo de gobierno, usted adquiere la condición, si está dentro de los 2 periodos, del legítimo derecho de ser candidato a presidente de la República. Y esto que yo estoy diciendo no es si fulano, fulano, sutano, esto es para todos los ciudadanos, así sea, a ese que llaman Juan de los Palotes,
si quiere ser presidente del país. Algunos han calificado esto como un intento más para impedir que el expresidente Martinelli vuelva a ser electo en el proceso de mayo de 2024. Con cámara de Melchor Girón, Einar Valdés López, Next Noticias. Excelente el reporte de Einar Valdés sobre este tema, y yo respeto mucho al abogado Silvio Guerra, y la explicación que él hace tiene mucho sentido, interpretación de la Constitución. ¿Y por qué hablamos nosotros de este artículo de la Constitución y el tema de los periodos? Porque se interpuso una impugnación por parte de un ex magistrado, el ex magistrado Harry Díaz, quien es enemigo declarado de Ricardo Martinelli, quien fue el protagonista en la Corte Suprema de Justicia cuando inició el tema del caso de los pinchazos, quien adelantó un proceso penal sin emitir una imputación a la persona acusada, en este caso Ricardo Martinelli, y lo llevó adelante y lo sustentó, lo intentó sustentar durante muchos meses y se mantuvo así. Y este recurso o esta impugnación que intenta poner o que pone el señor Harry Díaz, el ex magistrado Harry Díaz, a pedido de una persona, a pedido Montalvo, que también es enemigo declarado de Ricardo Martinelli, lo presentan al Tribunal Electoral. Y en el Tribunal Electoral se lo rechazan por improcedente. Porque es que esto es derecho nivel 1, y aquí Jorge, que es un especialista en ese tema, nos puede explicar un poco más. Usted no puede impugnar una candidatura presidencial en un periodo de primaria si usted no es parte de ese partido, no forma parte del partido realizando metas. ¿Cómo usted se presenta al Tribunal Electoral? Esto es de rookie. Se presenta al Tribunal Electoral y dice, yo quiero impugnar en base a esto esa candidatura, pero es que si usted no es parte de ese partido, ¿cómo usted va a impugnar algo? Usted no forma parte, no es la etapa para que usted impugne. Jorge. Amigos televidentes y Dostin, de verdad que nos llena un poco nos sonreímos porque realmente preferimos sonreírnos porque da mucha lástima que nuestro país haya tenido por 10 años a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que nos da vicios de no solamente, como bien lo mencionas tú, de rookie, sino que se esté prestando o se siga prestando para este tipo de situaciones que al final él es el único afectado. Porque yo, viendo las cosas, los toros detrás de la barrera, al ver que una persona como Harry Díaz, que fue ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presenta un recurso con semejantes faltas y que ni siquiera se ha leído la norma, la Carta Magna, el artículo 178 de nuestra Constitución, que ni siquiera, como siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, haya podido interpretar la norma básica de nuestro país y haya presentado semejante mamotreto jurídico ante la jurisdicción electoral. De verdad, Dostin, amigos televidentes, que cuando vemos esto, a mí realmente como jurista me da vergüenza haber tenido a un magistrado que haya pasado y que además todos sabemos la ingrata recordación y las actuaciones de este señor que prácticamente ha tenido que salir por la puerta de la cocina de la Corte Suprema de Justicia y que de verdad no tenía ni pie ni cabeza. Pero estas cosas también son buenas que sucedan para que vean la calidad y de aquellos enemigos declarados políticos del expresidente Ricardo Martinelli, que solamente con el afán de querer sacarlo de la carrera política hacen y están haciendo cosas que de verdad están dando al traste, no solamente en materia de derechos, sino también la opinión pública es sabia y vemos todos los días cómo los diferentes sondeos, las encuestas de calle, como le llaman, la gente lo que está pidiendo que dejen correr a Ricardo Martinelli. ¿Cuál es el temor de estos mismos actores políticos y económicos de siempre que pareciera ser que algo le están temiendo, Dostin, que están corriendo, como dice, desesperados a querer interponer acciones legales para impedir una candidatura? Y ya hasta lo anuncian, ya las anuncian por redes sociales. Hay uno, ese mismo, que está, para mí siempre he dicho que ha sido un títere de los, a sueldo de los
que estén en el poder, ostentando el poder en ese momento, y ha cambiado como de 5 candidatos en menos de un año, son estos bipolares políticos que son los que están detrás de estos artificios legales, que ya estamos viendo cómo inclusive el Tribunal Electoral lo rechaza por improcedente. O sea, ni siquiera entraron a analizar el fondo de proyecto, porque inclusive los magistrados dijeron, esto ni siquiera tiene pie y cabeza, y es una vergüenza que un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia se esté prestando para esto, simplemente para asociar un odio personal. Y además de lo que tú acabas de mencionar, y aquí apunté la palabra bipolar político porque esa no la tenía aquí en el glosario mío, y me acordé del amigo Pedro Citón con sus frases. Además de lo que tú mencionas, llama mucho la atención que hacen ruido en las redes sociales y hay medios que le dan esa tribuna a este señor y al ex magistrado para hablar de esta impugnación. Pero cuando se presentan al Tribunal Electoral, sabiamente los magistrados del Tribunal Electoral ni siquiera la rechazan por improcedente. Entonces, como no la admiten y no entran a analizar esa impugnación, que no tenían forma de presentarla, dicen entonces, anuncian que para octubre sí la van a presentar, cuando ellos sí pueden tener el espacio en la etapa que sí pueden presentar la impugnación a un candidato presidencial. Entonces, esto denota mucha desesperación, evidentemente, y parte del caso New Business busca precisamente limitar las posibilidades de Ricardo Martinelli de correr a la presidencia. Y estos episodios que se han registrado creo que van a ser constantes. El caso de Harry Díaz, y cada vez que digo Harry Díaz recuerdo el tema de el caso que te acusan sin imputarte y te procesan sin imputarte. Eso es único en la historia jurídica del país. Es la primera vez que se hace un caso y se procesa a una persona sin imputarlo. Entonces, cada vez que hablamos del caso de Harry Díaz, yo recuerdo ese episodio también de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de esta impugnación, que muy bien ha explicado el abogado constitucionalista, jurista Silvio Guerra, para mí tiene mucha validez lo que él dice sobre el tema de los periodos. Son 2 periodos presidenciales, 2 periodos, no son 10 años. Entonces, los analistas jurídicos, los bipolares políticos, hacen ruido sobre una materia que yo estoy seguro que cuando llegue nuevamente al Tribunal Electoral, los magistrados la van a volver a rechazar, ¿sí? Porque está muy clara la norma dentro de la Constitución, Jorge. Ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el artículo 178, ni hacer un análisis, ni buscar jurisprudencia. Y es precisamente lo que estamos cuestionando de alguien que ostentó uno de los mayores cargos en materia jurídica en nuestro país, que es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia e inclusive magistrado de la Sala Penal. En ese sentido, es preocupante que viniendo precisamente de un ex magistrado, que ellos en su conjunto son los salvaguardas de la Constitución y de las leyes en nuestro país, sean precisamente ellos que estén cometiendo estos exabruptos jurídicos y, que es peor, rechazado de plano por improcedente, que fue lo que determinó el Tribunal Electoral. Y vamos a estar claros, estos ataques van a continuar, son exactamente los mismos actores que durante los 5 años del gobierno de Juan Carlos Varela se encargaron de armar todos estos expedientes, y son los mismos actores políticos, mediáticos y económicos que son los que ven en la candidatura de Ricardo Martinelli una piedra en su zapato. Ellos están tratando de terminar de ejecutar un plan que lo hicieron hace 5 años sin éxito, y que pareciera ser que ahora, como los tiempos no les está dando, están ahora desesperados, como bien lo mencionas tú, Dustin, en querer acelerar los tiempos jurídicos en situaciones que no tienen ni pie ni cabeza, y que hasta el día de hoy Ricardo Martinelli es el segundo candidato a la presidencia de la República, y eso pareciera que los tiene enfermos y los tiene, ¿verdad?, desesperados, que de una forma de verdad ya
poco organizada, están tratando de sacarlos de la carrera política. Y son exactamente los mismos actores. Cuando tú ves ayer el despliegue mediático que se le dio, cuando estos señores fueron a interponer esta acción ante el Tribunal Electoral, ya hoy enmudecieron, ya hoy nadie se refiere a ese tema, No ni creo- siquiera no- lo mencionan en sus medios de No comunicación. creo que vayan a hablar de este tema durante un par de días. Lo que pasa es que eso es un patinazo político. O sea, usted va a interponer una acción al Tribunal Electoral para impugnar una candidatura presidencial y usted ni siquiera es parte de ese partido, de ese colectivo político. Entonces le dicen, no, es improcedente. Lo que usted quiera hacer, existe una etapa en ese proceso y eso es como por octubre. Entonces ellos dicen, no, ahora vení, vamos a ir en octubre. Esos son como los chistes políticos de nuestro país y de verdad que da mucha vergüenza. Mire, retomando un poco el tema del caso New Business, casualmente en este momento está circulando, debe estar en manos de los fiscales del Ministerio Público, a traslado de la jueza Valoisa Martínez, un recurso de nulidad que está muy bien sustentado y que habla de diferentes temas, sobre todo utilizando como base un propio fallo de la jueza Valoisa Martínez sobre el tema de la especialidad y los tiempos. Dentro de esa fase los periodos de tiempo que se está pidiendo la nulidad, está el peritaje de Eliseo Ábrego, el perito estrella del Ministerio Público. Vamos a ver el siguiente reporte y regresamos para analizarlo. El informe financiero que realizó el perito Eliseo Ábrego en la investigación por el caso New Business se encuentra dentro de las pruebas que deben ser invalidadas de acuerdo con el incidente de nulidad presentado por el abogado cordobés Jean-Pierre Miranda. Dentro de las 90 piezas procesales anulables relacionadas al candidato presidencial Ricardo Martinelli se encuentra el informe de actuación financiera realizado por el subcomisionado Ábrego y que fue aportado al expediente el 27 de enero del año 2020. Este informe se encuentra ubicado específicamente en el folio 73.778, tomo 144 del expediente del caso New Business. El juicio realizado por este caso, Ábrego manifestó que había elaborado 2 informes preliminares y un informe final de actuación financiera, este último presentado en febrero de 2021 y titulado Informe de Análisis Financiero, el cual se encuentra dentro de las pruebas que deben ser declaradas nulas. En cuanto a los protocolos utilizados en la elaboración del informe, el perito explicó que se basan en la recopilación de evidencias relacionadas con la investigación, como documentos, entrevistas, registros bancarios y contables. Sin embargo, no mencionó el uso de protocolos específicos, centrándose solamente en la evidencia que respalda el caso, la cual le fue proporcionada por la Fiscalía contra la delincuencia organizada. A pesar de que este informe tiene que ser declarado nulo, Ábrego, al ser cuestionado por el abogado Luis Eduardo Camacho González, tuvo que reconocer que los dineros que aportó Ricardo Martinelli para la compra de Pasa eran de procedencia lícita. Dentro de la nulidad presentada, el abogado cordobés Jean-Pierre Miranda enumeró una serie de efectos jurídicos que tiene el principio de especialidad a favor del candidato presidencial Martinelli, entre ellos el reconocimiento hecho por la juez Valoisa Martínez Morán de la especialidad a favor de Martinelli, lo cual fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Indica que la juez estableció una línea de tiempo de 20 meses y una semana en los cuales el exmandatario Martinelli estuvo amparado por el principio de especialidad. Ante esto, Pierre Miranda comentó que la juez Valoisa debe anular todas las actuaciones realizadas en este caso por el fiscal Emeldo Márquez, las cuales están desde el tomo 107 al 144. Argumentó el letrado que el juzgado segundo liquidador de causas penales de Panamá no puede dictar una sentencia hasta que no se resuelva la acción de nulidad basada en el principio de especialidad. Frente a esto, el abogado aseguró que la juez Valoisa Martínez debe aplicar la tutela judicial efectiva y reparar todo el daño causado al candidato presidencial Martinelli, absolviéndolo o declarando la nulidad total del caso New Business. Dentro del expediente, los tomos que serían invalidados o se está pidiendo la nulidad, está el peritaje de Eliseo Ábrego. Jorge, tú viste, me imagino, toda la audiencia y analizaste
como muchos juristas y muchas personas que siguen de cerca este caso, el peritaje del Liceo Ábrego. Decía Pedro Citón hace algunos días, es que ese señor ni siquiera es perito. Por la forma en que él hizo ese peritaje, él hizo un informe en base a lo que la Fiscalía le pidió. Correcto. Yo la verdad, yo he seguido muy de cerca, precisamente en las diferentes audiencias que se han hecho, los peritos que trae el Ministerio Público, porque hay que recordar que este señor Ábrego fue traído, es perito, como dices tú, el perito estrella del Ministerio Público, y quedó claramente establecido en el acto de audiencia cuando fue interrogado por los diferentes abogados de la defensa, cómo fueron desgranando un informe o un peritaje realizado por este señor en donde no se tomaron las reglas mínimas científicas para llegar a las conclusiones que al final terminó el propio perito invalidándose. Y hasta aspectos simples de sumas sencillas. Yo veía las repreguntas de abogados como Adriano Correa, como el propio Luis Eduardo Camacho González, que de alguna u otra manera dejaron muy mal parado a este perito y de la forma en cómo él prepara este informe o este peritaje que lleva y cómo al final también se contradice en donde establece que claramente los dineros aportados por el candidato presidencial Ricardo Martinelli fueron de forma lícita. Entonces, estos son los peritos que han llevado el Ministerio Público, en este caso particular de New Business, como otros casos que fueron generados a través de la Procuraduría Paralela, y de cómo en estos actos de audiencia, uno tras otro, han sido desvirtuados y que no le veo la forma de cómo la juez Valoisa Martínez pueda valorar en justo derecho unas declaraciones o un peritaje que no tiene científicamente un sustento ni jurídico ni siquiera matemático, que es una de las cosas que también me llamó mucho la atención en estos actos de audiencia cuando era repreguntado por abogados de defensa que ni siquiera los números le cuadraban. Entonces esas son realmente las cosas que me preocupan a mí como abogado, porque pareciera ser que el Ministerio Público, porque ha sufrido traspiés durante estos últimos 8 años, en los diferentes casos que ha llevado adelante, vemos como ahora, en este en particular, sigue cometiendo los mismos errores de querer llevar a personas poco idóneas a estos actos de audiencias tan trascendentales para nuestro país. Me quedo con ese análisis tuyo, Jorge. Vamos a la pausa comercial, a la última. Vamos a regresar con la parte final de New Business La Verdad. No se mueva. New business. New business. La verdad. La verdad. New business. La verdad. New business. New business. La verdad. La verdad. New business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros aquí en New Business La Verdad. Y hoy en horas del mediodía, Luis Eduardo Camacho, encargado, representante legal de Ricardo Martinelli, habló con Next Noticias precisamente sobre la actualización del caso y de los recursos que en este momento están corriendo. Veamos. Ha interpuesto una serie de acciones tendientes a que se valoren las actuaciones expedidas por la propia juez cuando desconoció, entre otras cosas, los temas de incapacidad que existían. Y esto, a criterio de la defensa, violenta el derecho a la defensa y la igualdad de las partes, porque, como todos pudieron ver, aquellos que le dieron seguimiento a este acto en específico, en el caso personal mío, yo no pude estar presente por un tema de COVID. Y esto, desde la óptica del derecho panameño, se le conoce como una causal de fuerza mayor. Es decir, yo no podía estar en el acto de audiencia porque por disposiciones del Ministerio de Salud yo tenía la obligación de permanecer en casa, realizando una cuarentena. Y la juez, inobservando esa situación, designó y dio paso para que los defensores públicos asumieran la representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal cuando estas personas siquiera habían conversado con mi representado. Y en este caso,
obligó a la defensa a tener que obligó al señor Martinelli a tener que designar nuevos apoderados judiciales, quienes en ese momento iniciaban el conocimiento de la causa. Y a pesar de que la norma, el Código Judicial, establece que la audiencia se puede suspender hasta por 5 días, la juez no suspendió, no dio oportunidad que los defensores se empaparan en la causa y continuó el proceso, lo que yo he llamado pues a tambor batiente. Esta y otras razones motivaron la interposición de estas nulidades y hay otras más que se van a presentar porque hay un sinnúmero de violaciones en este proceso que deben ser conocidas. Al día de hoy se le ha dado traslado a estos incidentes. El día de ayer se le dio traslado en horas de la tarde. Le corresponde ahora al representante del Ministerio Público emitir concepto con relación a las mismas y luego de eso entrar la juez a decidir. En opinión nuestra, debe decidir todas estas cuestiones que son accesorias previo a adoptar cualquier decisión, porque estamos hablando de no cualquier derecho vulnerado, estamos hablando de garantías fundamentales establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Para poder resolver, la jueza Valoisa Martínez primero tiene que salir de estas nulidades, Jorge, para que la gente tenga, la audiencia tenga una referencia más clara. Definitivamente, y es lo que conversábamos al inicio del programa. La jueza Valoisa Martínez tiene una responsabilidad histórica para este país, en una audiencia icónica, en una audiencia que definitivamente va a marcar un antes y un después. Pone a prueba al órgano judicial, pone a prueba a la juez y que definitivamente antes de resolver cualquier situación de absolución o culpabilidad, ella tiene la obligación de atender esta serie de nulidades que se están presentando y que a ciencia cierta, por lo que hemos estado conversando durante toda esta serie de programas y por las opiniones de juristas, no hay otra forma de que la juez no declare la absolución, en este caso del expresidente Ricardo Martinelli, porque toda vez se ha probado durante los diferentes actos de audiencia que no existe el delito de lavado de dinero en lo que ha estado manifestando el Ministerio Público con insistencia, Dostin. Sin duda alguna. Y bueno, también esta semana, y está en la parte más política ya, en la parte final de New Business, la verdad, sabe que esta semana se registró un acontecimiento interesante, donde se debatió, entró en debate el presupuesto del hospital oncológico, donde se atienden cientos de panameños que padecen cáncer. Se le recortó el presupuesto al hospital oncológico, pero se destinaron millones de dólares a juntas comunales en medio de un proceso interno del partido oficialista. Vamos a ver el siguiente reporte del hospital oncológico. La aprobación de 25 millones de dólares para la compra de jamones en diciembre y la entrega de dinero de la descentralización para supuesto uso político desató la molestia de la población, principalmente de los familiares y pacientes con cáncer, que piden que haya un mejor presupuesto para el hospital oncológico. A diario, este hospital recibe a cientos de personas. Ya se ha quedado pequeño. En el lugar no hay sillas. Algunos las llevan. No hay estacionamientos. Cuando llueve se moja en la sala de espera y otros madrugan, a pesar que todos tienen citas programadas y serán atendidos. Aquí en la entrada no hay aire acondicionado. Esa es parte, me imagino yo, del presupuesto que nos debe el presidente y que es parte que tiene que darnos porque él es colega de nosotros. Pero nosotros no tenemos posibilidad de ir a otros lugares donde se nos dan otras medicinas. Aquí faltan sillas, faltan comodidades para el paciente y atenderlos más, porque hay pacientes que vienen y a veces no los atienden. Queremos que se atienda y se le dé la oportunidad más al paciente, porque esto no es decir que venimos aquí porque estamos enfermos, si no, no viniéramos. María es una voluntaria de este hospital. Ella considera que la atención del oncológico es de primera, por eso todos los pacientes quieren atenderse allí, pero también pone la realidad en contexto, y es que urge un nuevo centro hospitalario y de atención. Un hospital nuevo es la solución. Por supuesto, ojalá como te dije, ojalá viniera pronto,
que ese es el clamor de todo el mundo, que venga pronto lo del hospital nuevo, porque ya aquí no se cabe, no hay donde, siempre estamos tratando de optimizar los espacios. Se debería también construir hospitales oncológicos a nivel de la región. Eso sería lo ideal porque ya la gente no tendría que venir a Panamá. Y también tú sabes que aquí el seguimiento que se le da al paciente, aquí hay pacientes que vienen hace 20 años y no se les deja de atender, todos los años se les da el seguimiento. En abril de 2023, el Instituto Oncológico Nacional realizó 3.170 quimioterapias, de las cuales 2.338 fueron a pacientes asegurados y 832 a no asegurados, mientras que se atendieron a 12.283 consultas externas. De esos, 9.977 fueron presenciales y 2.306 vía telefónicas. La preocupación crece ante el aumento de los diferentes tipos de cáncer, donde el cáncer de mama continúa en primer lugar, seguido de la próstata, cuello uterino, estómago y colon. Ante estos acontecimientos, pacientes con esta enfermedad le enviaron un mensaje al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y yo le pido a mi señor presidente de la República, que tiene cáncer, que se ponga la mano en el corazón y dé los 4 millones de dólares que necesita para la construcción de una nueva infraestructura del hospital oncológico. Señor presidente, Nito, yo soy una persona del PRD. Yo te pido que tú apoyes al oncológico y ese presupuesto lo estás dando muy bajito para las necesidades que tiene este hospital. Deja de comprar otras cosas y apoya a este hospital porque necesitamos todo el dinero para aquí. Aquí hay pacientes que necesitan muchas cosas y no tienen el dinero, no tienen un seguro, no tienen nada y a veces no se les cubre las necesidades. Pedimos directamente al gobierno nacional, especialmente al presidente de la República, puesto que también es paciente oncológico, que por favor tenga un poco de piedad hacia nosotros, que somos los necesitados, que estamos en este hospital, porque hay algunos, como usted, que sí tiene el presupuesto para salir al exterior, a hacerse sus atenciones, mientras que el pueblo en general que votó por usted, estamos sufriendo y padeciendo cada vez y cada día más muchas necesidades que sufrimos aquí en el oncológico. A pesar de todas las dificultades que atraviesa el hospital oncológico, la atención no se detiene. El personal de salud sigue trabajando. Las donaciones no paran de llegar. La calidad del trato es de primera, pero todos esperan la construcción de un nuevo hospital. Para Next Noticias, José Luis Ríos. Cuando yo escucho estos testimonios del oncológico, de verdad que da tristeza la precariedad que existe en ese lugar. Y todavía da más tristeza que el presidente de la República esté padeciendo ahorita mismo un tipo de cáncer. Y estas personas estén allá pasando las inclemencias del tiempo sin comodidades, con una enfermedad muy difícil y que de verdad es muy triste, y no se le den los recursos a un lugar como este. Y eso creo que al margen de la política, esto es un tema ya de salud pública que tú no puedes limitar de presupuesto a un lugar como el oncológico. Yo solamente lo puedo catalogar como un acto criminal. Cuando hoy vemos al candidato del PRD, al candidato de gobierno, manifestando al país que 20 millones asignados por los fondos de descentralización a los alcaldes y representantes de su partido no es nada. Eso para mí es criminal porque solamente el oncológico estaba pidiendo 4 millones de dólares, los cuales fue negado por parte de este gobierno y de un presidente que definitivamente no le ha importado la salud del pueblo y no le ha importado dotar al hospital oncológico de los recursos necesarios para poderle hacer la vida un poco más fácil a todas estas personas que están padeciendo de cáncer, doctor. Qué tristeza más grande. Y ni hablar de la cantidad de dinero que se está destinando para las naviferias, más de 25 millones de dólares, cuando hay gente muriéndose en el oncológico por falta de medicamentos, por malas condiciones, los médicos se quejan, las enfermeras se quejan, todo el mundo, hay personas que vienen del interior del país y vienen a pasar trabajo, pero tienen la necesidad de venir al oncológico.
Y esta tragedia que se vive en este lugar no puede caer en oídos sordos y mucho menos la sociedad debe ignorar lo que ocurre allí. Entonces, ¿por qué queremos cerrar el programa con esto? Porque parte de lo que está ocurriendo con el caso de New Business es limitar la posibilidad que Ricardo Martinelli corra la presidencia de la República. Y Ricardo Martinelli lo ha dicho en reiteradas ocasiones que el plan del oncológico ya había quedado establecido dentro de la ciudad hospitalaria y también con proyectos paralelos para mejorar la calidad de vida, pero esos proyectos los paró Juan Carlos Varela. Y este gobierno también los limitó. Entonces, sí tiene mucho que ver el tema del oncológico y por eso es importante cerrar el programa con el drama que se vive en este lugar. Jorge. Definitivamente, has dado en el clavo, Dustin, y no solamente por la credibilidad que tiene el expresidente Martinelli, porque las obras que él planteó las cumplió. Ahí está la ciudad hospitalaria, que es un monumento a la desidia por parte de los dos últimos gobiernos, en este caso de Juan Carlos Varela y del gobierno actual del presidente Laurentino Cortizo y de Gaby Carrizo, que no han sido capaces de terminar una obra que fue precisamente concebida para mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Y ahí está, pudriéndose, ahí está, cayéndose a pedazos y todavía no hemos visto que a estos pacientes del oncológico que en su momento Ricardo Martinelli les prometió una ciudad hospitalaria moderna, de vanguardia y con los mejores equipos, ahí vemos que todavía no ha sido posible que ese sueño de miles de panameños se cristalice en una ciudad hospitalaria moderna y que le redunde a ellos de beneficios. Con esto terminamos. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. A la audiencia, mil gracias por compartir con nosotros durante esta hora. Esto fue New Business, la verdad. Hasta la próxima. New Business. La verdad. New Business. La verdad.